Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo vamos a ver lo que es un texto. Vamos a empezar con la definición del concepto texto, que entendemos por un texto, y vamos a ver dos de las tres propiedades que todo texto debe tener o debe cumplir. Es decir, vamos a ver la adecuación y la coherencia. Vamos allá. Pues bien, cuando hablamos de texto nos referimos a una unidad lingüística de comunicación. Esto significa que un texto tiene un sentido completo, global, total, y que un texto se produce en un acto de comunicación. Es decir, vamos a encontrar un emisor que produce ese texto, vamos a encontrar también un destinatario. Por ejemplo, en este caso, yo soy un emisor que está produciendo este texto oral que estáis escuchando y vosotros sois los destinatarios. Todo texto se produce además en unas circunstancias determinadas, en unas circunstancias concretas que podríamos llamar el contexto o la situación extralingüística, fuera de lo meramente lingüístico. Recordad este extra. Importante, muy importante es que todo texto tiene un propósito comunicativo. Podemos encontrar textos cuya función es describir algo o narrar, contar una historia. Puede ser convencer a alguien para que haga algo que nosotros queremos que hagan, o puede ser meramente explicar o exponer unos hechos, puede ser también dar instrucciones. Luego más adelante veremos que podemos encontrar diferentes tipos de texto en función de este propósito o intención o finalidad comunicativa. ¿Qué más? Pues los textos pueden ser tanto orales, como yo ahora mismo que estoy hablando, como escritos, como estas letras que encontramos aquí en este PowerPoint. Y es muy importante el hecho de que tiene una extensión variable. No todos los textos son larguísimos, porque los textos pueden ser tan breves como un solo enunciado. Por ejemplo, si decimos cuidado, esto es un solo enunciado, una sola palabra, pero tiene un sentido completo que es global, se produce en un acto de comunicación, se produce en unas circunstancias concretas, en un contexto determinado, y hay un propósito comunicativo también. Y en este caso, si decimos cuidado, lo estamos transmitiendo de forma oral. Entonces, pueden ser tan breves como cuidado o pueden ser tan largos como los miles de enunciados que conforman una novela o cualquier tipo de libro. Bien, vamos a ver ahora una definición de texto más académica. Parece que me estoy comiendo aquí el nombre, el apellido del autor y el año. La cita es de Bernárdez, de un libro que se llama Introducción a la Lingüística del Texto, publicado en el 82, pero es una de las mejores definiciones que podemos encontrar de lo que es un texto. Y dice, vamos a leerla, dice, un texto es una unidad lingüística comunicativa, como hemos dicho antes, fundamental, producto de la actividad verbal humana. Es decir, parece que es exclusiva de los seres humanos y verbal quiere decir producida con palabras. Un texto posee siempre carácter social. Esto quiere decir que hay unos participantes implicados porque hay un acto de comunicación. Tendremos ese emisor, ese destinatario, con toda su historia o con todo su bagaje o todo el conocimiento que ellos tienen del mundo. ¿Qué más? Pues un texto, seguimos con la definición, está caracterizado, la unidad lingüística está caracterizada por su cierre semántico y comunicativo. Esto tiene que ver con la idea de que constituye una unidad de sentido total. Y está caracterizado también por su coherencia profunda y superficial debido a la intención comunicativa del hablante o del escritor, es ese propósito comunicativo de crear un texto íntegro y a su estructuración, y esto es importantísimo, a su estructuración, es decir, cómo se estructura el texto, mediante dos conjuntos de reglas. Conjunto número 1, nivel textual. Conjunto número 2, las del sistema de la lingüística. Esto es muy importante porque veremos que hay una parte que tiene que ver con lo textual y otra parte que tiene que ver con lo que podríamos decir microlingüística, que tiene que ver con la sintaxis,
fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica. Muy bien. Vamos a ver esta última idea. Fijémonos que desde el punto de vista más lingüístico, lo que podríamos llamar la microlingüística, antes de leer la presentación del PowerPoint, nosotros tenemos unos sonidos que no tienen ningún significado y que luego se combinan y forman todo un sistema fonológico en la lengua y todo eso se combina para formar morfemas, que son partes muy pequeñitas que ya tienen significado, que luego se combinan también para formar palabras, que luego se combinan también para formar sintagmas o grupos de palabras y que luego se combinan también para formar oraciones y esas oraciones las combinamos también para formar párrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que es como una muñeca rusa, ¿no? Una muñeca, dentro de una muñeca, dentro de una muñeca, dentro de una muñeca. Entonces aquí no he incluido evidentemente todos los niveles, pero tenemos el nivel sintáctico, porque básicamente es en lo que nos centraremos gran parte del tiempo, y esto tiene que ver con las relaciones formales. Estas son las reglas de combinación que hay entre distintos grupos de palabras o entre distintas palabras. Luego tenemos el nivel semántico y esto tiene que ver con el significado. Son simplemente las ideas, tiene que ver con las ideas, con los conceptos, con el léxico y los significados. Y luego hay otro nivel, que este nivel tiene que ver con el contexto de la comunicación, que es el nivel comunicativo o el nivel pragmático. Tiene que ver con el contexto en el que se emite esa frase, ese enunciado, etcétera, etcétera, etcétera. Visto esto, y ya teniendo en cuenta lo que es un texto, cómo hemos definido el concepto de texto, lo importante de aquí es que cumplen tres propiedades. Una primera propiedad que es la adecuación, una segunda propiedad que es la coherencia y una tercera propiedad que es la cohesión. Vamos a ver cada una de estas, pero antes de eso únicamente decir que hay otras propiedades, podríamos decir que hay 5 en realidad, pero estas suelen funcionar aparte. Una es la corrección ortográfica, léxica, gramatical. Y la otra, la variación estilística. Esta tiene que ver con la precisión léxica, con el uso de recursos expresivos, con el tipo de elaboración sintáctica, que tiene más que ver con rasgos de estilo. Fijaos que cuando corregimos los textos, por un lado corregimos algunos errores que no se pueden realizar, eso tendría que ver con la corrección ortográfica, léxica y gramatical, pero luego hay otros casos que podríamos llamar casos, yo los llamo los casos del semáforo en ámbar, que no son incorrectos, pero que se puede pulir ese estilo. Y ahora sí que, dejando esas dos propiedades de la corrección y de la variación estilística de un lado, vamos a empezar con la primera propiedad textual, que es la adecuación. ¿Qué es la adecuación? ¿Qué quiere decir adecuarse? Adecuarse quiere decir adaptarse. Podríamos decir que un texto es una especie de camaleón, por eso está aquí esta imagen libre de derechos, un camaleón que se adapta a cualquier circunstancia, es decir, a la situación comunicativa. Es la capacidad que tiene un texto para irse adaptando. No le hablamos igual a nuestra madre, por ejemplo, que a nuestro amigo, que a un profesor, etcétera, etcétera. Entonces, cuestiones que tenemos que tener en cuenta relacionadas con la adecuación, pues la intención comunicativa, es el propósito comunicativo, el conocimiento que tienen los hablantes entre sí mismos, es decir, del otro, el conocimiento que tienen los hablantes del mundo, luego también el conocimiento del contexto y las características en general socioeconómicas, socioculturales. Todo esto son aspectos que cuando nosotros nos comunicamos tenemos en cuenta. Entonces aquí abajo os he puesto unas autopreguntas, es decir, preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos cuando estamos comunicándonos o escribiendo un texto, ¿no? Es plantearnos, ¿quién produce el texto? Vale, sí, yo lo produzco. Por ejemplo, Remei produce un texto, pero Remei exactamente ¿quién es? Remei puede ser una profesora, entrada en sus 30 años,
que enseña lengua en un instituto, o podría ser también en otro contexto una persona distinta, ¿no? Y va a hablar diferente según ese contexto, ¿no? Importante, ¿a quién se dirige? No le hablamos igual a un niño de 4 años que a un entrevistador que nos va a hacer una entrevista de trabajo, o a un profesor, o a nuestros tíos, por ejemplo, ¿no? Importante, tener siempre clara la intención o el propósito comunicativo. ¿Qué quiero yo? ¿No? Es decir, ¿por qué estoy produciendo este texto? ¿Quiero convencer a la otra persona? ¿Le quiero explicar algo simplemente? ¿Le voy a contar una historia? Esto es importante tenerlo en mente, ¿sí? Porque en función de esto también vamos a estructurar nuestros textos de una manera u otra. Y algo importante, ¿en qué situación se encuentran ambos? ¿En qué situación me encuentro yo con el otro? ¿Cuál es nuestro contexto de comunicación? ¿Qué más? Y ahora, viendo ya más concretamente de qué depende la adecuación, hay 4 conceptos importantes que deben quedársenos en la cabeza. Pues la adecuación depende de 4 aspectos. El primero es lo que denominamos el registro, ¿sí? Sabemos que el registro puede ser formal o no formal y que este registro depende mucho del tema, de si el tema es concreto o si el tema es específico. No le contamos igual lo que es un átomo a nuestra abuela que en un trabajo para la clase, evidentemente, ¿no? También hay que tener en cuenta si se trata de un canal oral, si es de transmisión oral o escrito. No escribimos igual que hablamos, evidentemente, ¿no? Algo que muchas veces sucede es que en nuestros textos, ¿qué pasa? Que incluimos expresiones que son propias del acto oral, de la conversación, ¿no? Y eso no puede ser, hay que mantener un registro por escrito que es distinto del registro que utilizamos de forma oral, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, evidentemente, la relación entre interlocutores, ¿no? El grado de cercanía, sobre todo el grado de cercanía o de lejanía que hay entre los participantes, ¿no? Eso hace que a veces tratemos de usted a alguien o que le tratemos de tú, ¿no? Que le tuteemos. Muy bien, y tenemos evidentemente el registro estándar, esto es algo muy básico, pero para tenerlo en cuenta. Porque a veces muchos de los errores que cometemos al comunicarnos tienen que ver más con no usar un registro adecuado. No hay un error gramatical, pero hay un problema ahí de registro. Tenemos, por otro lado, la tipología textual. Hemos dicho antes que todo texto se produce en un acto de comunicación y que muchos de los textos dependen del propósito comunicativo, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Hay distintos tipos de texto, podríamos encontrar estos tipos de texto según el propósito que tenemos. Si es de escribir, narrar, exponer, argumentar, instruir o dar instrucciones, mejor dicho. Esto es importante porque cada uno de esos textos va a tener estructuras diferentes según el propósito que tenemos. Luego tenemos los ámbitos, esto es importante también. Tenemos textos que pertenecen al ámbito científico, textos que pertenecen al ámbito técnico, textos humanísticos relacionados con las humanidades, textos más relacionados con las ciencias sociales, jurídicos, administrativos, tenemos textos periodísticos, publicitarios, literarios, y evidentemente el tipo de lengua que usamos es distinto en cada uno de estos ámbitos. Y por último tenemos los géneros discursivos. Esto es importante. Si por un lado tenemos distintos tipos de texto según el propósito comunicativo, luego también tenemos que tener en cuenta que hay unos géneros con unas convenciones. Por ejemplo, una noticia tiene una estructura determinada. Siempre tiene un titular, la entradilla, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta. Por ejemplo, si soy un redactor de noticias, ¿no? Pues voy a utilizar un tipo de tipología textual, pero fijaos que tendremos aquí un texto que es periodístico, ¿no? Y redactaré una noticia con la estructura que debe tener, ¿no? Si en cambio, imaginémonos que soy poeta, ¿no? Y escribo un texto literario, bueno, en este caso imaginemos que soy novelista, ¿no? Pues
tendré que adecuarme al género de la novela, que hay unos capítulos determinados, etcétera, y el tipo de estructura que hay, ¿no? Si en cambio, a ver si lo tenemos por aquí, los textos jurídicos, ¿no? Puede ser, parece que me vuelvo a comer la pantalla por aquí, pero aquí pone sentencia judicial, podría recibir una sentencia judicial y eso pertenece al ámbito jurídico. Todo esto son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprender un texto, a la hora de producir ese texto, de escribirlo. ¿Por qué? Porque al final ese texto se está adaptando, es un camaleón, recordemos por aquí el camaleón, se está adaptando a la situación comunicativa, ¿no? Y depende de todos estos aspectos. Bien, seguimos con la segunda propiedad textual, que es la coherencia. Entonces, si habíamos dicho que la adecuación era la capacidad que tiene un texto de adaptarse, que era la propiedad camaleónica de un texto, en el caso de la coherencia podríamos decir que es la capacidad arquitectónica del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que es la propiedad que le da una unidad o un sentido global al texto. Es decir, es entender las partes que tiene un texto y la estructura que tiene y los temas que trata y cómo están organizados, qué orden siguen esos temas. Pensad que la palabra texto proviene de textus, que significa tejido. Entonces entendemos el texto como una especie de tejido que tiene distintas partes y que todas tienen que tener relación, las unas con las otras, ¿vale? Entonces, ¿qué preguntas me puedo hacer? Pues me puedo hacer preguntas del tipo ¿cuál es el contenido global del texto? Es decir, el contenido en general. Me puedo preguntar de qué tema, cuál es el tema principal y de qué temas, cuáles son los temas secundarios, trata este texto y qué relación existe entre estos temas. Si tengo un tema principal y luego voy desarrollando algunas ideas secundarias, por ejemplo, si en realidad tengo un tema principal y luego tengo una idea, un tema secundario y luego retomo el tema principal y luego tengo otra idea que es secundaria. Todo esto tiene que ver con la coherencia. Podríamos decir que la coherencia es la suma, entre comillas, entre el orden de cada una de las ideas, la estructura, lo que llamaríamos estructura informativa, que ahora veremos dos tipos principales, y luego los temas, el tema principal y los temas secundarios. Concretamente, en particular, tenemos que tener en cuenta que la estructura informativa de nuestro texto debe planificarse previamente, es decir, debo pensarla antes, debo pensar cuáles son las partes de mi texto. No puedo empezar un texto sin pensar demasiado, introduciendo un tema, luego cambiar de tema y hablar de otro tema distinto y haber empezado escribiendo sobre elefantes y terminar escribiendo sobre patatas con mayonesa. No, en caso, además de que lo hiciésemos y de que eso pasase, ¿qué deberíamos hacer? Revisar nuestro texto y volverlo a planificar y reorganizar todas esas ideas y ponerlas en orden. Entonces, también es importante tener en cuenta que la estructura informativa puede venir dada por el tipo de texto escogido. En concreto, viene muy dada, en general, por los géneros discursivos. Si, por ejemplo, tenemos el género discursivo de la noticia, pues una noticia siempre tiene las mismas partes. Siempre tiene un titular, la entradilla, etcétera, 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 y luego el cuerpo de la noticia. O si, por ejemplo, poniendo un ejemplo digital, ¿no? Si escribimos un tuit siempre tiene el mismo número de caracteres y tengo que estructurarlo de tal manera que me quepa ahí. Todo eso tiene que ver con la coherencia. Y algo muy importante, ya un poquito más complejo, es que fundamentalmente hay dos tipos de estructura. Tenemos una primera estructura que es la que llamaríamos deductiva o analizante. A ver, aquí, deductiva o analizante, deductiva, y esta va de lo general, de una idea general, a lo particular. La mayor parte de los textos son así,
sobre todo en niveles más básicos o más principiantes, pero también encontramos textos expertos así. Entonces, ¿cómo son estos textos? Básicamente, tenemos una idea principal al principio y luego a continuación se va desarrollando o se va ejemplificando a lo largo del texto. Si es, por ejemplo, un texto argumentativo que tiene el objetivo de convencer, encontraré la tesis, la idea que defiendo al principio, normalmente muy clara, muy específica, y luego cada uno de los argumentos que voy esgrimiendo para defender esa tesis y al final, evidentemente, la conclusión. En ese caso, vamos de una idea principal al principio y luego todo el desarrollo para acabar concluyendo. Hay otro tipo de estructura muy interesante que tiene que ver un poco con retorcer las ideas desde mi perspectiva, que tiene que ver con pensárselo un poco mejor, que se llama estructura inductiva. ¿Qué quiere decir inductiva? Que va de lo particular a lo general. En un texto, esto implicaría incluir la idea principal al final de todo, casi a modo de conclusión. Esto quiere decir que empiezo con algo particular, con un ejemplo, con algo concreto, con una anécdota, y luego voy desarrollando, voy llevando al lector por donde yo quiero, por varias ideas, y luego al final recojo la idea principal que sirve a modo de conclusión. Esto hay bastantes textos argumentativos que son de este tipo, que no nos presentan la idea que defienden la tesis al principio, sino que la podemos encontrar al final. En cuanto a los temas, voy a decir únicamente pues que hay un tema global, siempre hay un tema principal. Se nos puede preguntar cuál es el tema principal de este texto y siempre hay que responder el tema principal de este texto es tal, 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 tal. Si se nos piden los temas secundarios, entonces daremos otros temas, pero siempre no confundir temas secundarios con el tema más importante. Y algo importante, esto es crucial, es que un texto en general tiene una unidad temática y luego lo dividimos en distintos párrafos y estos párrafos tienen una relación entre ellos. Muchas veces ponemos un marcador del discurso entre estos párrafos, esto lo veremos en la siguiente propiedad textual, que es la cohesión, pero hay que tener en cuenta que hay este tema global y luego una relación entre párrafos. Más ideas importantes relacionadas con la coherencia. También hay 4 principios o reglas, entendamos reglas no como normas, sino como principios que hay que cumplir o que se cumplen. Y estos son, en primer lugar, la repetición, la regla de la repetición. Esto tiene que ver con que cuando escribimos un texto, o cualquier texto, siempre se va desarrollando el tema repitiendo X elementos. Siempre hay unos elementos que se van repitiendo o que se van sustituyendo. Por ejemplo, con sinónimos, con hiperónimos, con hipónimos, etc. Siempre se van dando estas repeticiones, también con algunos elementos gramaticales que van haciendo referencia a elementos del texto que han aparecido antes o después. Esto lo veremos también, pero básicamente tened en cuenta que hay esta regla de ir repitiendo la información. Es como si fuese una cadena. El texto no deja de ser una especie de cadena, ¿no?, donde todo va quedando encadenado. Más en general podríamos decir que es todo un edificio con todas sus partes, ¿no? También. Luego tenemos la segunda regla o el segundo principio, que es el de progresión temática, ¿sí? Fijaos, tema que progresa, ¿no? Esto quiere decir que vamos aportando información nueva a medida que el texto va avanzando. ¿Qué significa esto? Que parece un poquito abstracto. Quiere decir que todo texto es una intercalación entre información nueva, información conocida. Entonces, no todo el tiempo vamos dando información nueva, sino que vamos encadenando información que ya ha aparecido antes. Esto es un poco más abstracto, pero básicamente hay diferentes maneras de ir haciendo progresar esta información, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, un tema y luego poner algo nuevo que no había aparecido antes en mi discurso, y luego algo nuevo, y luego algo nuevo, y luego introducir otro tema, y luego algo nuevo en relación con ese tema, o puedo ir encadenando un tema
una información nueva. Un tema, una información nueva. Un tema, una información nueva. Hay diferentes tipos de estructuras que se pueden utilizar. En cualquier caso, siempre hay una estructura. Luego tenemos, evidentemente, la regla de no contradicción. Esta parece una perogrullada, pero es bastante importante, ¿no? Los enunciados no deben contradecirse. No puedo escribir una cosa y luego acabar escribiendo algo que contradiga lo anterior. Esto sucede bastante más de lo que nos imaginamos. No solo a veces en discursos orales porque estamos cansados, sino a veces también por escrito. Y luego, en cuarto lugar, y ya por último, tenemos la regla de relación, que esto simplemente tiene que ver con que los contenidos tienen relación con el mundo real o imaginario que se plantea. Tiene que tener una relación, evidentemente. Muy bien. Y con esto sí que terminamos la segunda de las propiedades. Hemos visto lo que es un texto, cómo lo definimos. Hemos visto la primera de las propiedades o condiciones que un texto debe cumplir, que es la adecuación, y hemos visto la coherencia. Nos faltaría la tercera propiedad, que es la propiedad de la cohesión y que tiene que ver con el pegamento, tiene que ver con cómo pongo pegamento entre cada una de las partes del texto para que quede bien conectado. Muy bien, simplemente decir que algunos de los ejemplos de la presentación son de cosecha propia, pero muchos son del glosario de términos gramaticales del 19 y algunas de las autopreguntas que aparecen están basados en un documento de Ana Romeo y de Lourdes Domènech de materiales de lengua y literatura. Se merecen todo el crédito del mundo. Muchas gracias.